En julio de 1965, Sylvia Likens, una adolescente de 16 años, fue dejada junto a su hermana menor Jenny en la casa de Gertrude Baniszewski, una madre soltera con 7 hijos que vivía en Indianápolis. Sus padres, trabajadores de feria ambulante, no podían cuidar de ellas durante un tiempo, así que acordaron pagarle a Gertrude $20 semanales para que las alojara y les brindara lo necesario. En apariencia, todo parecía un trato razonable, una casa modesta, muchos niños, y una mujer que aparentaba ser amable y religiosa. Pero tras esa fachada se escondía un ambiente tóxico y peligroso. Gertrude era una mujer emocionalmente inestable, deprimida y sobrecargada. Pronto, la tensión económica, las frustraciones personales y su carácter volátil empezaron a canalizarse en forma de abusos constantes hacia Sylvia. Lo que comenzó con pequeños castigos y reprimendas se convirtió, en cuestión de días, en una rutina de maltrato físico y psicológico, alimentado también por los propios hijos de Gertrude, e incluso algunos niños del vecindario. Sylvia aún no lo sabía, pero había sido enviada a lo que se convertiría en su infierno personal. A medida que Sylvia se instalaba en la casa de los Baniszewski, pronto quedó claro que el ambiente allí era muy distinto al que había conocido. Aunque al principio fue recibida con amabilidad, la rutina del hogar era caótica y la figura de Gertrude, una mujer agobiada por la pobreza y la carga de cuidar a tantos niños, se mostraba cada vez más inestable. Gertrude, que sufría de problemas de salud y apenas podía mantener a su familia, comenzó a descargar sus frustraciones en quienes estaban más vulnerables a su alrededor. La situación de Sylvia y su hermana se volvió incierta, especialmente cuando los pagos por su cuidado comenzaron a retrasarse. La tensión crecía en silencio, y poco a poco la presencia de Sylvia pasó de ser bienvenida a convertirse en un blanco de hostilidad. Lo que parecía ser una estadía temporal se transformaba en un entorno peligroso, donde la autoridad se volvía impredecible y los límites de lo permitido empezaban a desdibujarse. Con el paso de las semanas, la relación entre Sylvia y Gertrude se tornó cada vez más tensa. Los rumores maliciosos, especialmente aquellos que giraban en torno a la conducta de Sylvia, fueron utilizados como justificación para un trato cada vez más duro. Gertrude, influenciada por resentimientos personales y por la presión económica, comenzó a ejercer una autoridad severa y arbitraria. Lo más alarmante fue que varios de los niños del vecindario, amigos de los hijos de Gertrude, empezaron a involucrarse en lo que parecía un cruel juego de poder. En lugar de intervenir, la figura adulta los incentivaba, creando un ambiente en el que la violencia se normalizaba. El aislamiento de Sylvia crecía, su voz era ignorada y sus intentos por defenderse eran tomados como motivo de castigo. El hogar que debía ofrecer protección se convirtió, poco a poco, en una especie de prisión invisible donde la injusticia florecía en la complicidad del silencio. El caso de Sylvia Likens alcanzó un punto irreversible cuando su estado físico y emocional se volvió imposible de ocultar. A pesar de su deterioro, nadie en su entorno inmediato tomó acción. La indiferencia se convirtió en el segundo agresor. Incluso cuando algunas personas llegaron a presenciar señales evidentes de abuso, la reacción fue la evasión, el silencio o la negación. Sylvia, que alguna vez fue una joven llena de vida, era ahora una figura frágil, reducida por el miedo y el abandono. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su espíritu dejó huellas, palabras grabadas en las paredes, gestos de protección hacia su hermana, miradas que aún intentaban comunicar el dolor que nadie quería oír. Su historia no se detuvo con su último día en la casa de los Baniszewski. De hecho, fue ahí donde comenzó a resonar con más fuerza. Lo que ocurrió después no solo conmocionó a una ciudad, sino que despertó una conciencia nacional sobre los horrores que pueden esconderse a plena vista. Cuando finalmente se descubrió la verdad, el horror que rodeaba el caso de Sylvia Likens estremeció al país. Las autoridades quedaron impactadas no solo por la magnitud del maltrato, sino también por la participación de tantos jóvenes en los hechos. El juicio fue un reflejo de una sociedad que, por demasiado tiempo, había ignorado lo que sucedía detrás de ciertas puertas cerradas. Gertrude Baniszewski fue arrestada junto a varios de los implicados, y sus testimonios dejaron al descubierto una red de manipulación, miedo y crueldad normalizada. La historia de Sylvia se convirtió en un símbolo trágico de lo que puede ocurrir cuando la negligencia se convierte en norma y cuando el sufrimiento de los más vulnerables es minimizado o invisibilizado. A partir de ese momento, comenzaron a surgir debates sobre el rol de la comunidad, la intervención social y la responsabilidad colectiva. Sylvia, en su silencio forzado,
Había gritado lo suficiente como para dejar una marca imborrable en la conciencia pública. La historia de Sylvia Likens no debe ser contada solo por el horror que representa, sino por el llamado que deja. Su caso reveló no solo la capacidad humana para la crueldad, sino también la importancia vital de no guardar silencio ante las injusticias. Sylvia fue una víctima, pero también un símbolo de las muchas voces que no fueron escuchadas a tiempo. Hoy, décadas después, su historia sigue siendo enseñada en escuelas, analizada en universidades y recordada en documentales, no para revivir el sufrimiento, sino para aprender de él. Es un recordatorio doloroso de que el deber de proteger a los inocentes no es solo de las autoridades, sino de todos. Que el silencio nunca vuelva a ser cómplice. Que ninguna puerta cerrada esconda un grito sin respuesta. Y que historias como la de Sylvia sirvan, aunque sea tarde, para despertar la conciencia de una sociedad que aún tiene mucho que sanar. Que la memoria de Sylvia no se apague. Que su historia sirva para que nunca más una voz inocente sea ignorada. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este canal donde contamos casos que no deben ser olvidados. Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria y la reflexión.